Romanos 2, del 17 al 20. Dice así la palabra de Dios: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, una vez más te agradecemos por la oportunidad que nos das, o nos has dado, Señor, en esta tarde de reunirnos. Quiero rogarte una vez más que tu palabra, Señor, cumpla, Señor, el propósito por el cual tú la diste, tú la exhalaste de tu propia boca, Señor, en los corazones, en las almas, Señor, de cada uno de nosotros. Señor, pido, Señor, que el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, iluminándonos, para que podamos comprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en esta tarde. Señor, bendice, Señor, a las maestras, a los niños, que también, Señor, puedan ser instruidos en tu palabra. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Titulé el mensaje de hoy: el conocimiento tampoco brinda seguridad plena y verdadera. La semana pasada estuvimos viendo que solo en Dios existe la seguridad verdadera, la seguridad plena y permanente. Pero dado el pasaje que estamos profundizando, de los versículos 17 en adelante, del capítulo 2 de Romanos, nos va a hablar el apóstol Pablo que tampoco el conocimiento, así tampoco como la herencia, nos puede brindar una seguridad verdadera o plena. Tampoco el conocimiento nos brinda una seguridad permanente o plena, verdadera, genuina, auténtica. Entonces, vamos a ver con detenimiento lo que nos dice el versículo 17. Dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Ellos dijimos que se apoyaban en la ley por herencia, que ellos, por ser herederos, hijos de Abraham, ellos pensaban que estaban a cuentas con Dios. Un concepto totalmente errado. Y ya eso lo vimos con detenimiento la semana pasada. Así, del mismo modo, ellos estaban creídos de que por el solo hecho de conocer la ley escrita de Dios, y eso se refiere a lo que es, digamos, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los Salmos, los Proverbios, los profetas, todo ese conjunto de revelación de Dios hasta el momento de eso en el que estaban ellos viviendo, a los cuales se dirige el apóstol Pablo, les brindaba seguridad, pero en realidad no les brindaba seguridad. Y eso es lo que trata de enseñarle en estos versículos del apóstol Pablo. Y lo cual también tiene que ver con nosotros, porque nosotros, como decíamos la semana pasada, quizás hemos estado depositando nuestra confianza en que hemos nacido en un hogar cristiano. O quizás no hemos nacido en un hogar cristiano, pero como mis padres van a la iglesia o mis padres son hijos de Dios, yo también soy un hijo de Dios. Y eso tampoco es verdadero. No es lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, es importante poder entender lo que dice el pasaje, porque no solamente tenía provecho para las personas, a los primeros, digamos, que iban a escuchar esta carta, la lectura de esta carta, sino también, obviamente, por la razón misma que es la palabra de Dios, es aplicable, tiene vigencia totalmente para nosotros hoy día. Entonces, ellos estaban, los judíos, y un grupo de judíos que estaban convencidos de que eran hijos de Dios por herencia. Y también estaban convencidos de que tenían sus cuentas solucionadas con Dios por el solo hecho de que conocían todo lo que era del Antiguo Testamento. Y a eso justamente es lo que apunta el apóstol Pablo y quiere enseñarles, para que ellos dejen de apoyar esa confianza en el conocimiento, puntualmente de acuerdo a los textos, los versículos que vamos a dar. Ya hemos dado la lectura y vamos a profundizar en esta tarde.
Pablo dice, no crean que por el solo mero de conocer la ley, eso les brinda confianza, eso les brinda seguridad plena, absoluta, permanente. No es verdad. Ahí en versículo 17b al 18 nos expresa Pablo que los judíos no vivían a la altura de la ley que conocían. Como bien hemos leído, ahí parte B dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Por el contrario, la mayoría de estos judíos de aquel momento, de aquellos que estaban escuchando, que iban a escuchar esta carta, eran orgullosos en su propia opinión, pensando que eran justificados delante de Dios, por el solo hecho de ser religiosos, por el solo hecho de conocer la ley revelada de Dios, la ley escrita de Dios. Y a tal punto, o sea, se creían justos, que dice, según el apóstol Pablo que nos dice en este texto, que se gloriaban en Dios. Por eso dice, fíjense, versículo 17, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Todavía o sea, tenés orgullo carnal de considerarte que fuiste justificado delante de Dios por el solo hecho de que conocés la ley, conocés la verdad. Nosotros podríamos decir hoy, conocés lo que la Biblia enseña, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Y por esa razón a ellos les encantaba recitar pasajes tales como Salmos, vamos a ver algunos, Salmo 147, (147, 19, 20). Donde dice la Escritura, (19-20) del 147 Salmos, dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Nosotros somos unos privilegiados, nosotros somos únicos. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No, el versículo 20, parte A, dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Nosotros somos mejores, nosotros sí que estamos bien delante de Dios. Nosotros hemos sido justificados por Dios. Nuestras cuentas con Dios están arregladas, porque Dios nos ha revelado su palabra. Nosotros tenemos los rollos de la ley escrita de Dios. También en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 14. Dice la Escritura, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Jesús le dice claramente, sin pelos en la lengua, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, como excusa, por tu orgullo personal, hacen largas oraciones. Y dice Dios, por esto recibiréis mayor condenación. Y unos capítulos antes, en Mateo 6, versículo 2, Mateo 6, 2, dice, cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y versículo 5 dice, y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Claramente, una vez más, Jesús dice, no hagan esto, no sean hipócritas, no hagan como los hipócritas. ¿Qué hacían los hipócritas? Los líderes religiosos, los escribas y fariseos. ¿Qué hacían este grupo de judíos impíos? ¿Qué hacían? Hacían cosas para ser vistos por las personas, por los hombres, y recibir así la alabanza de los hombres. Y Jesús claramente dice, bueno, ya tienen su recompensa. Es la admiración o la ponderación o el aplauso de las personas. No hay otra cosa. Por eso es que ahí en versículo 3 dice, bueno, cuando des, o sea, no hagas, no levantes bandera de lo que estás haciendo. Por eso es la idea, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, hacerlo en secreto. Dios ve los secretos, Dios ve lo que haces en secreto. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Dios conoce las actitudes de nuestros corazones. Entonces, Él va a recompensar cuando Él crea conveniente. No necesitamos nosotros, o sea, hacer algo para recibir automáticamente la recompensa. Es más, quienes hacen eso, dice Jesús, son hipócritas. Porque solo hacen cosas para ser vistos por los hombres y para recibir la recompensa de los hombres. Solo eso. Y no van a recibir otra cosa. Porque son hipócritas, dijo Jesús. Cuando ores, cuando des limosna, cuando hagas cualquier otra cosa, hacelo para la gloria de Dios, como hemos venido estudiando. Hacelo de todo corazón, como para el Señor y no los hombres, y no para los hombres. No seamos hipócritas, no sean hipócritas, decía el apóstol Pablo. Y ellos todavía se gloriaban, se alababan a sí mismos. Y hacían cosas que, obviamente, Dios había pedido, que debían ayudar a los necesitados, debían ayudar a las viudas, debían orar a Dios, pero ellos hacían como a ellos mejor les parecía. Y todavía se enorgullecían de eso. Y por eso es que les encantaba recitar pasajes de la Biblia, como diciendo, haciendo alarde de que mirá yo lo que sé. Mira, esto Dios nos reveló a nosotros. A ustedes gentiles, por ustedes. Como ellos solamente la conocían, a la ley escrita de Dios, y solamente ellos la conocían, pero en realidad ellos se olvidaron de lo más importante. No lo justificaba conocerlo, lo justificaba conocer y obedecer, pero no porque tuvieran que hacer obras de justicia para salvarse o para ser justificados, como evidencia, como manifestación de que habían conocido la verdad, de que Dios los había justificado verdaderamente, la obedecían. Por eso Jesús, ahí en Juan 8:44, dice que ellos no oyen, no obedecen a la voz de Él, porque dice, porque ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de su corazón queréis hacer. Entonces, como evidencia, no como obras para obtener la justificación, pero la evidencia de que eran verdaderamente, como ellos decían, hijos de Abraham, debían de obedecer lo que Dios decía, lo que Jesús les enseñaba. Y así comenzaron algunos rabinos a enseñar lo siguiente, que tan solamente con el mero hecho de aprender lo que la ley enseñaba, lo que en la ley estaba escrito, ya eso era suficiente para agradar a Dios. No más que eso. No hablemos de guardar la ley como dice la Biblia, de obedecer la palabra de Dios, de guardar, como veíamos en el Salmo 119, los mandamientos, los justos juicios, los estatutos. No. Este grupo de judíos enseñaba a las personas a que tan solamente con el solo hecho de conocer, de poder recitar trozos de la Biblia, como leíamos, por ejemplo, Salmo 147 y así tantos otros textos, ya era suficiente. Ya está. Ya eso ayudaba para agradar a Dios. Ya eso te hacía tener una buena relación con Dios. Y mi pregunta en esta tarde es, ¿cómo estás vos en este punto delante de Dios? ¿Te pasa lo mismo o de la misma forma que le pasaba a estos judíos? Debemos ser sinceros delante de Dios. Pensamos que tan solamente por conocer la Escritura ya estamos bien con Dios, ya hemos sido justificados por Dios.
y ya de esa forma vivimos una forma agradable a Dios. También había otras personas que enseñaban que el solo hecho de tener los rollos era suficiente. Tener los rollos escritos era suficiente para agradar a Dios. ¿Cuántas personas dicen que por el solo hecho de tener una Biblia en su casa ya es suficiente? Ya es como que ya arreglaron sus cuentas con Dios. Ya como que ya están en paz con Dios. Y si de vez en cuando le sacás la tierra de encima, mejor. Si la tenés en un lugar visible, mejor. Si la tenés en la mesa de luz, mejor. Por el solo hecho de tenerla nada más. Bueno, había un grupo de judíos al cual el apóstol escribe que pensaba eso. Por tan solamente tener los rollos escritos ya era suficiente para agradar a Dios. No con saberlo de memoria, no. Tenerlo nada más. Increíble, tremendo, ¿no? También había otro grupo que sostenían que por el solo hecho de ser judíos estaban salvos o eran salvos del justo juicio de Dios. ¿Por qué? ¿En qué basaban esa seguridad o esa creencia? Porque ellos decían que los judíos habían sido la nación o el pueblo escogido por Dios. Y por eso los hacía guardianes de la ley. Y entonces ellos ya determinaban que estaban con Dios, con las cuentas súper arregladas. Ya eran salvos. Ya no tenían que rendir cuentas delante de Dios. Ya Dios no lo iba a castigar por sus pecados. Ya tan solamente por esa razón. También había otros judíos que ponían su confianza en ceremonias y en objetos externos. Vayamos por favor a Jeremías, capítulo 7. Jeremías 7, 3. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, y la tierra que di a vuestros padres para siempre. Ellos alardeaban porque decían, bueno, acá tenemos el templo de Dios, tenemos la oportunidad o el derecho de poder concurrir al templo, tenemos el templo. Y Dios los exhorta y les dice, no, están muy equivocados. No es justamente que ustedes están inmunes al juicio divino por la sola razón de que son descendientes de Abraham y porque tienen el templo. Eso es falso. Eso no les brinda seguridad verdadera y plena. La seguridad plena y verdadera se encuentra en Dios, pero en su palabra y en obedecer su palabra. En tener esa relación personal con Él. En que el Espíritu Santo more en tu corazón, en cada uno de nosotros los seres humanos. Eso es lo que nos da seguridad permanente. Pero ellos creían otra cosa. Ellos creían que por el solo hecho de que ellos tenían un templo a donde ir a adorar, a donde concurrir, a donde asistir, les daba cierta inmunidad y a la vez seguridad, obviamente seguridad espiritual. Pero Dios le dice a través del profeta Jeremías, no es así. No se encuentra en el templo, sino en Dios mismo, en el Dios vivo y verdadero. Se encuentra en obedecerle a Él, en amarle a Él, en ser fieles a Él.
Y por eso nuevamente pensemos a nosotros, no pasa que por si venís a este lugar o no venís a este lugar. Pasa por si tenés una relación personal con Dios. Y no la podemos obtener por nuestros propios medios. Sabemos que la Escritura claramente nos dice que la salvación es de Él, que el obrar es de su Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos apoyar nuestra confianza en que pertenecemos a una iglesia o que asistimos con cierta regularidad. O como hemos hablado en mensajes anteriores, que hemos escuchado tantos mensajes acerca de la palabra de Dios. No está ahí, no debe estar ahí nuestra seguridad o tu seguridad. No apoyes tu confianza en esas cosas, porque eso no es seguridad verdadera, no es seguridad plena, no es seguridad permanente. En otras palabras, cuando los judíos impíos se gloriaban en Dios, era en realidad un medio para gloriarse de ellos mismos o en ellos mismos, para gloriarse en los privilegios que ellos tenían, en las bendiciones únicas que ellos consideraban o creían que eran suyas, que ellos, por ser mejor que el resto de las naciones, habían obtenido. Por un derecho propio, y se olvidaban que era de pura gracia. El punto central al cual Pablo se enfoca en este pasaje es que los judíos se sentían satisfechos con el solo o por la simple razón de conocer su voluntad, sin necesidad, pensaban ellos, sin necesidad de obedecer. Tan solamente conocer la verdad, conocer la ley de Dios. Y nuevamente te pregunto, ¿cómo estás vos en este punto? ¿Tenés la misma seguridad? ¿Te sentís satisfecho por solo conocer ciertas fracciones, ciertos pasajes de la Biblia? Porque has asistido muchas veces a una iglesia. ¿O tu confianza está en que amás, como dice el Salmo 119, amás la ley de Dios, amás la Biblia, amás la palabra de Dios? Y por la sola razón de que amás la palabra de Dios, amás a Dios, la obedeces, te sometes a ella, te sujetas a ella. Cuando te encontrás frente a una situación donde tenés dos opciones, o das rienda suelta a tu carne, o decís, no, mi carne no, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, obedezco a Dios, obedezco lo que entiendo claramente que la Biblia me enseña. ¿Qué hago en esa situación? ¿Tomo la salida de escape o doy rienda suelta a mi corazón, a mi vieja naturaleza, con la cual todavía convivo? Y ahí directamente ya me puedo dar cuenta qué tan importante es Dios para mí, qué tan importante es su palabra para mí. Más allá de que la lea con regularidad, que estudie textos de memoria, que escuche predicaciones de sana doctrina, ¿qué hago en situaciones límites? ¿Qué hago donde realmente prueba si amo a Dios o no amo a Dios? Si obedezco la palabra de Dios o no obedezco la palabra de Dios. ¿Cómo salgo de esa prueba? ¿Qué hago? ¿Cuáles son los resultados? ¿Doy rienda suelta a mi carne o la someto a la palabra de Dios, a mi carne? Me niego a mí mismo y obedezco la palabra de Dios. Para pensar, para ver cómo estamos en este punto. Si no estamos cometiendo el mismo pecado que estaban cometiendo estos judíos. Si no estamos en el mismo error que estaban estos judíos. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está tu confianza? Los judíos, al igual que vos y yo, conocían muy bien lo que Dios ordenaba. Estos judíos conocían muy bien lo que Dios prohibía. Los judíos conocían muy bien lo que Dios aprobaba. Estos judíos también sabían lo que Dios no aprobaba. Ellos también conocían muy bien lo que Dios sí recompensaba. ¿Qué cosas? ¿Qué actitudes? Porque no solamente por lo externo, como veíamos
un pasaje de Mateo 6, porque Jesús no evalúa solo lo que se ve. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por lo que se ve, pero Dios conoce las intenciones, las actitudes de nuestros corazones. Y un día vamos a tener que dar cuenta de eso. Y también estos judíos, como dije, tanto como vos y como yo, conocían y nosotros conocemos lo que Dios castiga, lo que Dios aborrece, lo que Dios desecha. Nosotros sabemos muy bien por la palabra de Dios que tanto Dios aborrece el pecado. Pero no siempre nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios en ese punto. Y por eso es que dejamos libre muchas veces nuestra naturaleza pecadora. Damos rienda suelta. No nos sujetamos a la palabra de Dios. No actuamos, no decidimos bíblicamente en cada una de la toma de nuestras decisiones. Desde que nos levantamos, de que si estamos un tiempo con nuestra esposa y somos casados, con nuestra familia, nuestros hijos, en el trabajo, nosotros sabemos qué es lo que Dios nos dice. Y no siempre actuamos correctamente, actuamos acorde a lo que la Biblia nos dice. Pero no es porque nos falte conocimiento. Nos falta determinación, nos falta decidir sabiamente y decir no a nuestra carne y sí a la palabra de Dios, sí a su voluntad. Me cueste lo que me cueste, obviamente, que siempre va a estar esa lucha, porque por naturaleza somos pecadores. Y vamos a continuar con nuestra naturaleza así hasta la glorificación. Pero ¿qué tanto batallamos? Así que el gran conocimiento de la ley que estos judíos tenían, lo que logró fue mayor juicio, mayor castigo, como ya hemos estudiado. ¿Por qué? Porque se negaron a vivir conforme a ese gran conocimiento que tenían de la ley, que cada uno de ellos poseía. Y es lo que justamente venimos estudiando domingo tras domingo. Nosotros conocemos mucho de lo que la Biblia nos enseña. Conocemos mucha verdad bíblica. Hemos escuchado vez tras vez, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, muchas predicaciones de sana doctrina. Pero si hasta ahora no hemos decidido aplicar eso, aplicar esa enseñanza, vivir conforme a la palabra de Dios, lo que hemos logrado hasta este momento es acumular más juicio. Lo que dice Dios, más ira para el día de la gran ira. Y estos judíos se negaron a vivir conforme a esta ley que ellos realmente conocían, a esa ley que ellos sentían mucho orgullo por recitarla, por saberla de memoria. No te salva saber la escritura de memoria. Podés saber desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, versículo por versículo, y no te va a salvar el merecido castigo en el infierno. Porque Dios lo ha determinado así. Nos salva, obviamente que nos salva a Dios de nuestro pecado. Nos salva a Dios a través del plan perfecto que diseñó a través de Jesús, como consideramos la semana pasada. Dios es el único que puede convertir el alma de cualquier hombre, cualquier mujer. Tiene todo el poder para hacerlo, pero Él siempre, como hemos visto en mensajes anteriores, Él siempre predicó acerca de debemos arrepentirnos, debemos reconocer nuestra condición y arrepentirnos de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Y Él dice que Él obra a través de su palabra, Él obra a través de su Santo Espíritu. Y nos da nuevo nacimiento. Y nosotros a partir de ese momento, como dice Pedro, amamos su palabra. Nos deleitamos en su palabra. Disfrutamos su palabra. Es importante su palabra para nosotros. Eso es lo que marca también muchas veces si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Es lo que decía hace un momento. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para vos? Y eso se ve cuando vos tomás una decisión. Si tenés en cuenta a Dios o no.
Si te importa agradar a Dios en esta decisión o no. Y eso te da una prueba de que si realmente te importa a Dios, amas a Dios, porque como dice Juan en sus cartas, o sea, decir es muy fácil. Decir, cualquiera dice que ama a Dios. Cualquiera dice, también dice Juan, que ama a su hermano. Pero podemos decir muchas cosas. Pero si no vivimos, si no guardamos su palabra, no obedecemos su palabra. Dice Juan, dice, tal es mentiroso. Y hablando, no que dijo una mentira en ese momento. Porque esto podría ser un pecado. Pero dice, hablando, apuntando a que él tiene carácter mentiroso. Dice, la verdad no está en él. Él no conoce la verdad. O sea, en palabras de Jesús, podríamos decir, continúa siendo hijo del diablo. Porque su carácter es mentiroso. Dice mentira tras mentira. No. O sea, vos lo escuchás hablar y decís, qué bendición, qué gran hijo de Dios, o qué gran hija de Dios. Pero ve su vida y ve que cada vez que toma una decisión, no tiene en cuenta a Dios. No es tan importante obedecer a Dios, obedecer su palabra. Es relativo. Y si no es tan importante, es porque no has nacido de nuevo, porque no deseas su palabra. Es claro también el concepto de eso que nos enseña el apóstol Pedro. No es importante. Por eso, vez tras vez hemos dicho, no nos engañemos, no te engañes. Porque el grave problema lo vamos a tener un día y no sabemos cuándo puede ser ese día. Cuando Dios dé su veredicto. Cuando Jesús, glorificado, dé su veredicto. Y será, como decimos siempre, será muy triste escuchar de la boca de Dios diciéndonos, o diciéndote, o diciéndome, frente a frente, nunca te conocí. Apartate de mí, hacedor de maldad. Eso realmente es muy grave, porque eso está hablando de un destino eterno. Y ese destino eterno es obviamente el que merecemos todos nosotros los seres humanos porque somos pecadores. Merecemos ese castigo de Dios, pero teniendo la oportunidad. Y también, como hemos estudiado ya, que este conocimiento que ellos tenían, que los judíos tenían, del cual hacían alarde y tenían su gran orgullo, su gran soberbia por saber, por conocer la ley, porque Dios le dio el privilegio de concederle la ley escrita a ellos. Y este conocimiento les sirvió simplemente para aumentar su juicio, aumentar el castigo, porque se negaron a vivir conforme a esa ley. También en versículo 18 vemos que estos judíos estaban dispuestos a aprobar lo mejor. Este término apruebas, como dice acá, en versículo 18, y conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Este término apruebas alude al concepto de someter algo a prueba, con el fin de establecer su valor verdadero, como en el caso de los metales preciosos que son probados a través del fuego, a ver qué tan auténtico, qué tan genuino es. O sea, los judíos no solo tenían los medios para conocer qué era lo mejor y lo malo, sino también para discernir cuál era la parte más importante de la ley. Por eso que Pablo dice apruebas, dice, e instruidos por la ley, apruebas lo mejor. El grave problema de estos judíos era que sabían mucho, pero obedecían poco. Y eso es lo que hemos estado hablando desde que comenzamos este mensaje. O sea, podemos conocer mucho acerca de la palabra de Dios, mucho. Pero de lo que conocemos, ¿cuánto es lo que obedecemos? No nos salva nuevamente, no nos salva el gran conocimiento de la palabra de Dios que podamos tener. Nos salva Dios, obviamente. Pero la prueba, la evidencia, la manifestación de que somos salvos es que obedecemos la palabra de Dios. La evidencia de que somos hijos es que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que nos dice la Escritura. Esta es la evidencia. Obviamente Dios nos salva. No tenemos que hacer nada nosotros. Es más, no podemos
Por más que querramos hacer cosas, buenas obras para que Dios nos salve. No podemos. Somos incapaces. Estamos imposibilitados de todas formas. No hay manera. Pero si somos hijos de Dios y por su gracia y misericordia hemos llegado a conocer la verdad, y la verdad nos ha hecho libres, como decía Jesús y lo veíamos la semana pasada, bueno, automáticamente la prueba de eso, de que eso existe en nuestras vidas, de que hemos nacido de nuevo, de que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, es que obedecemos la palabra de Dios. ¿Por qué la obedecemos a la palabra de Dios? ¿Por qué motivación? Porque amamos la ley de Dios, porque amamos su palabra, porque amamos la Biblia, porque nos importa obedecer a Dios, porque amamos a Dios, porque tememos a Dios. Es lo que hemos estudiado en el libro de Eclesiastés. Temor a Dios, obedecer a Dios. No, temor a Dios y obedecer, no. En el idioma original es temor a Dios. Bueno, ¿cómo demostrás ese temor a Dios? Obedeciéndole, amándole. Y estos judíos, por más que tenían todo el conocimiento de la ley de Dios y que se jactaban por recitar porciones largas de la Escritura, no le obedecían. Hoy obedecían muy poco lo que a ellos les parecía. Por eso Jesús, una y otra vez, ahí en Mateo 23, le dice: hipócritas, 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 vez tras vez. Tu conocimiento de la voluntad escrita de Dios es proporcional a lo que vos obedeces cada día. Todo el conocimiento que tenés de la palabra de Dios, de la Biblia, es proporcional a cómo obedeces a Dios cada día. Esa es la fórmula de los judíos. Sabemos mucho y obedecemos poco. ¿Cómo es? Aparte, como sabemos por la Escritura, no me tenéis que rendir cuenta a mí. El tema es entre vos y Dios. De nada serviría que rindieras cuenta para una persona, porque es obvio que sería la motivación incorrecta. Hago porque me dicen, o hago porque me van a preguntar. Si realmente no tiene sentido, porque sería seguirte engañando a vos mismo. Si realmente hemos conocido la verdad, Dios dice que vamos a desear la verdad, y la verdad es su palabra. La verdad es Él mismo. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y si bien vamos a tener lucha con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo pecado o viejos hábitos, vamos a tener victoria, porque nos va a importar más obedecer a Dios que dar rienda suelta a nuestra carne. Para que lo pensemos, para que examinemos nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo estaba escribiendo para este grupo de personas, de judíos. Pero también eso es aplicable a nuestras vidas. Y podamos ver y examinar nuestros corazones y nuestras vidas, si realmente manifiestan que somos hijos de Dios o no, de acuerdo a cómo vivimos. Si para nosotros es importante obedecer a Dios o no. Pero no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Versículos 19 y 20 nos dice la Escritura: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Perdón, me salté el 19. El 19 dice: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos no solamente se sentían seguros en lo que ellos conocían, sino que también enseñaban a otros. O sea, hasta ese punto. No solamente tenían un gran orgullo, no solamente eran arrogantes en que ellos tenían todo un gran conocimiento, o todo el conocimiento mental, teórico, por decirlo de una forma, de la Escritura, o mucho conocimiento, sino también que se consideraban, digamos, que estaban en posición adecuada para enseñar a otros. Así como se consideraban los más sabios en el área religiosa, obviamente, por tener la palabra escrita de Dios, del mismo modo se consideraban como los maestros más competentes de aquel momento. Y entre ellos entraban, obviamente, los gentiles, a los cuales ellos
miraban por encima de los hombros, diciendo, bueno, esta gente son una gente ignorante, no sabe nada de la Escritura, nosotros somos mejores, nos ha sido confiada la ley de Dios, nosotros tenemos un templo al cual adorar a Dios verdadero, pero todo un gran error, una falsa seguridad, basado en su herencia, basado en su conocimiento de la Escritura, pero de nada le servía y de nada le sirvió. Sino Jesús una y otra vez nos lo hubiese dicho, hipócritas. Y ellos no, los gentiles obviamente sabemos por la Escritura que ellos no recibieron la revelación escrita de Dios. Y por esa razón ellos alardeaban vez tras vez de que ellos eran mejores, o que ellos habían sido justificados por Dios, por el solo hecho de Dios haberle confiado la Escritura. Debido a la infidelidad continua de Israel para con Dios y la desobediencia de su palabra, la descalificó por dar un ejemplo no correcto, no apropiado o no deseado por Dios, el cual ellos debían enseñar y dar un buen ejemplo a los gentiles. Es por eso que Jesús, ahí también en Mateo 23, les dice, Mateo 23, $23:15. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, ya hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y dice el 16, hay de vosotros guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor, etcétera, etcétera. Hay de vosotros guías de ciegos. En lugar de dirigirse a los gentiles para que depositaran su confianza en el Dios verdadero, en el Dios de las Escrituras, y así fueran obedientes a su voluntad, a su palabra, todo lo contrario. Estos líderes religiosos, dice Jesús, ahogaban a sus seguidores, a sus prosélitos, en el gigantesco sistema rabínico de tradiciones legalistas inventadas por los hombres, no otra cosa. Tradiciones legalistas inventadas por los hombres, por ellos mismos. Por eso que aquí en versículos 19 al 20 Pablo dice, confías en que eres guía de los ciegos. Los escribas y fariseos particularmente se consideraban como mentores, como maestros superiores de la comunidad en las cuestiones morales y espirituales. Estos judíos se veían a sí mismos como guías espirituales de sus hermanos. De sus hermanos, obviamente, de sus hermanos judíos. Se veían en un escalón mucho más alto, con cierta autoridad o con cierto derecho de poder enseñar a otros. Pero, como Jesús les dice, no se dan cuenta que ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo van a guiar a otros si ustedes no pueden guiar a nadie? No pueden guiar sus propias vidas. Ustedes están perdidos. Ustedes no han sido justificados. Y acá en Mateo 24 al 28, Jesús dice, guías ciegos, que corráis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
Por fuera, muy lindo. Los escuchabas hablar y te quedabas con la boca abierta. Pero en realidad sus actitudes, su corazón, decía todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ellos querían enseñar a otros. Y de hecho lo hacían humanamente. Pero Jesús, Dios usando su palabra, y el apóstol en este caso, en Romanos, les dice, ustedes son guías. Ustedes confían porque enseñan a otros, pero en realidad son guías de ciegos. Ustedes están ciegos y guían a otros ciegos. ¿Cómo puede terminar todo eso? Ellos estaban muy lejos de estar calificados para guiar a otros, para enseñar a otros. Y eso es lo que Jesús deja bien en claro en el pasaje que hemos dado de lectura. Ellos mismos tenían necesidad, o la gran necesidad, de ser guiados, pero ellos no querían, como vimos la semana pasada. Ellos se negaban, obviamente, porque amaban las horas de las tinieblas. Pero ellos, ellos eran los mejores, ellos eran los espirituales, ellos eran los que sabían la escritura de memoria, ellos eran los elegidos, los escogidos por Dios. Los demás eran un desastre. Los demás eran, sobre los demás debía venir el castigo, la ira de Dios. Pero ellos no. Ellos eran muy buenos, en su propia opinión, ¿no? Pablo también señala que la mayoría de estos judíos se consideraban a sí mismos luz de los que estaban en tinieblas. Aunque habían sido llamados para ser luz, vemos que no eran luz. Y vamos, por favor, en Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios dijo, te pondré por luz de las naciones. Y ellos, en vez de cumplir y ser luz a los demás, estaban totalmente equivocados, haciendo lo contrario, guiando a otros ciegos, ellos ciegos guiando a otros ciegos. Si bien ellos habían recibido la promesa en Abraham, y allí en Génesis 12:3 encontramos la promesa que Dios hizo a Abraham, y que por medio de ellos serían los judíos benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y ellos tomaron eso tan literal que pensaron que tan solamente por ser hijos de la promesa, por tener la escritura, ya habían arreglado sus cuentas con Dios. Ya no tenían problemas con Dios, ya estaban libres del castigo de Dios por sus pecados. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que la enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesús que había dejado a su pueblo. Que debían ser luz. Que las buenas obras, esas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que esos que anduvieran en esas buenas obras. Pero no esas buenas obras que ellos propiamente originaban o generaban, sino las buenas obras de Dios. Pero ellos debían de esa forma glorificar a Dios y ser luz a otras naciones, cosa que no lo fueron, cosa que este grupo se creyó que sí, por las razones que ya hemos expuesto, que ellos tenían todo bajo control, de que todos ellos eran los hijos de Dios, y que por esta razón no lograron más que
estar perdidos y hacer perder a otros, como leíamos también en un pasaje hace un momento. Otra cosa que debemos notar, que el apóstol enfatiza aquí en estos versículos, es que los judíos hacían alarde de ser instructores de los indoctos. Esta gente, este grupo de personas que no tenía educación, que no tenía instrucción, que eran incultas, para ellos estos indoctos eran los gentiles. Ellos no sabían nada, ellos no tenían educación, ellos no tenían preparación. Y aquí cuando el versículo 20 dice, maestro de niños, a la luz de este contexto, el término niños representa aquí a los prosélitos, a estos seguidores del judaísmo, los cuales necesitaban recibir una instrucción especial. Estos que le seguían, de que ellos habían hecho obedecer a la ley del judaísmo, pero no conocían la verdad, no habían sido justificados. Maestros de niños, por eso justamente dentro del contexto entendemos que apunta a eso justamente, por lo que viene el apóstol hablando. Por medio de la revelación única de Dios y de su voluntad para Israel, los judíos tenían en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, de lo que nos dice acá el apóstol. Forma, este término, tiene el significado básico de un croquis o un breve bosquejo, y por ende parece mejor traducir la palabra como semblante o apariencia, porque a lo largo de este pasaje Pablo enfatiza mucho la superficialidad religiosa. Y obviamente, ¿a quién está hablando? A los judíos de su tiempo. Y si vemos lo que nos dice la Escritura en 2 de Timoteo, hablando de apariencia y de semblante, 2 de Timoteo 3, donde encontramos el carácter de los hombres en los últimos días, donde dice la Escritura, también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dice el apóstol, tendrán apariencia. Su forma externa dirá que son grandes hijos de Dios. O como decíamos recién, cuando los escuchás hablar, decís, qué gran hermano, qué gran hermana. Pero tienen apariencia de piedad. Tengamos cuidado. Y el cuidado lo podemos tener cuando conocemos la verdad. Y cuando conocemos la verdad es porque obedecemos la verdad, amamos la verdad, andamos en la verdad. Para no ser engañados por estas personas que tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. También dice, tiene que ver con el término morfosis, con la forma. En Romanos 2:20 que leímos y en 2 de Timoteo 3:5 está implícito el concepto de la falsificación, el demostrar algo, pero en realidad ser otra cosa. O sea, mostrar algo para X grupo de personas. Mostrar una cierta fachada de religiosidad, de ser hijos de Dios, como decimos nosotros, entre comillas, pero en realidad ser otra cosa, ser un religioso y confiar en esa religión,
Pero esa religión no te salva, esa religión no te da esperanza, esa religión no te va a servir el día que estés cara a cara con Dios. Los judíos, poseyendo la revelación escrita de Dios, las Sagradas Escrituras, optaron por priorizar la tradición rabínica antes que obedecer la verdad de la ley de Dios. Teniendo la verdad absoluta, la verdad verdadera, valga la redundancia, la palabra exhalada de la boca del Dios vivo y verdadero, del Todopoderoso, optaron por priorizar, por darle más importancia a la tradición que ellos mismos habían fabricado antes que obedecer la palabra de Dios. Quiero terminar leyendo dos citas. Una se encuentra en Mateo 7. Mateo 7, 5 y 9, o 5 al 9. Dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pero ¿saben qué? Me parece que es Marcos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hermanos me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas y otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Marcos 7, 5, 9. Bien profetizó de Jesús Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El versículo 7 dice: pues en vano me honran. Creen que me honran, pero es en vano, es de gusto. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres, teniendo la verdad absoluta al alcance de las manos. La misma que tenés vos y yo. ¿Qué conocemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vivimos? Y la última cita, Tito 1:10. Tito 1:10 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Claramente, una vez más, el apóstol Pablo nos dice que
De nada sirve lo que podemos decir, lo que podemos aparentar, lo que podemos profesar. Lo importante es qué hacemos con nuestras vidas, qué hacemos con nuestros hechos cada día. Eso es lo que realmente importa en el sentido para nosotros, para que evaluemos nuestra vida y que sepamos si realmente somos sus hijos o no lo somos. Segundo, que sabemos si estamos viviendo de una manera que honra a Dios, que agrada a Dios o no. No pasa todo por si decimos, si tenemos en cuenta a Dios porque voy a hacer tal cosa mañana o en los meses próximos, si Dios quiere. La frase esa no es una frase mágica. Si la menciono, bueno, ya está. Ya es porque estoy confiando en Dios, porque la puedo usar por un modismo. Tampoco tengo que decir, no, esto es para la gloria de Dios. Sí, obviamente quiero que sea para la gloria de Dios, pero pues solamente decirlo no doy gloria a Dios. Si digo y hago, sí doy gloria a Dios. Si digo que a Dios, si Dios quiere, si Dios permite, voy a hacer esto o lo otro la semana que viene o dentro de un mes o dentro de un año, y si verdaderamente lo creo de todo corazón y si Dios no permite eso y yo sigo en paz y gozándome en el Señor, sí, estoy realmente diciendo que si Dios quiere voy a hacer esto o lo otro. Pero si solo lo uso como muletilla, es decir, bueno, si Dios quiere, bueno, esto lo hago para la gloria de Dios, pero después lo hago como yo quiero. Y si no sucede esto que yo quiero, me re molesto, me re indigno, me pongo re violento. ¿Y dónde está? ¿Dónde está si Dios quiere? ¿Y dónde está que vos dijiste que esto iba a ser para la gloria de Dios? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? ¿Qué tan importante son los tiempos de Dios? Y eso es como una prueba también, si realmente coincide lo que digo con lo que hago. Por eso, como dice Tito acá, Pablo a Tito, profesan, dice, hay un grupo de personas que profesa conocer a Dios, que dice que son hijos de Dios, que conocen la verdad, que conocen la Escritura, pero en realidad con su vida lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, dice la Escritura. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque ella nos instruye, ella nos redarguye. Señor, gracias porque realmente podemos aprender no solamente lo que tú quisiste decirle a aquel grupo de judíos al cual el apóstol, inspirado por ti, por tu Espíritu Santo, Señor, escribió, sino que esa verdad absoluta, Señor, permanente, eterna, tiene vigencia para hoy, para nuestras vidas. Señor, ¿cuántas veces hemos confiado, Señor, en lo que conocemos de tu palabra, pensando que somos mejores que los demás, pensando de que tenemos nuestras cuentas arregladas contigo, que vamos a ir al cielo, que tenemos vida eterna, cuando en realidad no es así, tú no enseñas eso en tu palabra. Señor, y que podamos ser humildes y podamos pensar sensatamente, para ver si realmente estamos en la fe o no estamos en la fe, si hemos conocido al Dios verdadero o no, si hemos sido renacidos por la palabra tuya o no. Pero si, como dice tu Escritura, si hemos sido renacidos por tu palabra, por el poder de tu palabra, por el obrar de tu Espíritu Santo, de que nos convenció de pecado, justicia y juicio, Señor, y tú nos regalaste esa fe gratuitamente y esa confianza que podemos depositar toda esa fe, Señor, que hemos recibido de parte de ti, Señor, en la persona y en la obra de tu único Hijo Jesús, sí nos haces algo y sí amamos tu palabra y sí vamos a amar el hacer tu voluntad. Señor, tu palabra, tu voluntad la tenemos al alcance de nuestras manos. No tenemos excusa, Señor, para no obedecer. Señor, obra en cada uno de nuestros corazones y, Señor, gracias porque podemos confiar plenamente, absolutamente en el poder que radica, que hay en sí misma en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella es autoritativa. Gracias, Señor, porque ella permanece para siempre. Gracias porque ella es precisa, porque ella penetra como una espada de dos filos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, podemos conocerte más. Gracias, Señor, porque ella es nuestro alimento. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.